Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche tenemos la oportunidad de enlazarnos vía telefónica con Cosme Amaro, él es secretario de Asalariados del Campo y Migrantes de la Central Campesina Cardenista. Con él platicaremos de lo que decíamos hace unos instantes, la Caravana Nacional Campesina. Cosme, muy buenas noches, gracias por la confianza de esta entrevista. Muy buenas noches. Don Cosme, ¿qué los ha traído? ¿Qué ha traído a la Caravana Nacional Campesina aquí a la Ciudad de México? Pues nos ha traído la injusticia que están cometiendo las empresas transnacionales que están ocupando el territorio nacional y también sus recursos naturales, principalmente el agua. Nos ha traído también el exigir el derecho a la alimentación, la protesta para que no nos sigan haciendo recorte al presupuesto. Eso es lo que nos ha traído a la Ciudad de México. Y lo traen, Cosme, con un mensaje muy claro que además es muy importante y todos creo debemos de defenderlo y entenderlo. El campo es de todos, ¿no? Así es. Y hasta ahora, don Cosme, ¿quiénes han controlado o en manos de quiénes están el campo y sus recursos? Está en manos de los grandes monopolios y monopolios de este país. Hay los grandes productores y hay los grandes compradores. En el caso del maíz, hay un solo comprador, ellos son los que fijan y regulan el precio. En el caso de los monopolios, son varios monopolios que acaparan prácticamente la producción de semillas. Sobre todo son empresas transnacionales, algunas nacionales. Prácticamente con las nuevas políticas que se han implementado de aproximadamente hace 30 años para acá, con la apertura comercial, con el Tratado de Libre Comercio, pues nos ha traído gran daño a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar, a los campesinos que contribuyen mucho a la producción y a generar empleo, pero que no se ve el apoyo reflejado de parte de las instituciones. En sí lo vemos que está más cargado hacia las grandes transnacionales. Recordemos, don Cosme, a Emiliano Zapata decía hace más de 100 años, la tierra es de quien la trabaja, y justamente ustedes, los campesinos, quienes trabajan la tierra, son hoy nuevamente los más golpeados, ¿no? Así es. Nuevamente estamos regresando al tiempo donde los que tienen más recursos, los que están aliados con la clase gobernante, pues son los que a los que se le llegan los créditos, a los que les llegan los subsidios. Debe saber su auditorio que de los subsidios que se destinan al campo, el 80% va a los grandes productores y transformadores como Bimbo, Mateca, Cargill, todos los que los apoyos a la comercialización se los llevan ellos, y solamente el 20% de los subsidios destinados a la producción del campo se reparten en la gran mayoría de mexicanos y no les llega a todos. Les llega migajas y lo poco que se puede repartir es lo que ha permitido que haya alguna subsistencia en el campo mexicano. Y don Cosme, ¿cómo los va a afectar el recorte anunciado por el gobierno federal, que también se hace presente en mayor medida en el campo? Pues gravemente, porque precisamente es al sector más débil al que está dirigido el recorte. No solamente en la parte de la producción, nos están anunciando programas que prácticamente no van a tener presupuesto. Aquellos que dependen de que pudieran echar a andar un proyecto de autoempleo o un proyecto de apoyo a la producción, pues no van a tener esa posibilidad. Los apoyos que van
acompañados con crédito, igual se ven reducidos. Y entonces sí vemos una situación que paradójicamente dicen que varios del presupuesto que van a reorientar pues va hacia la seguridad pública y a otras áreas, pero donde debiera estar para enfocarse a la producción y a la productividad no lo están contemplando. Y cuéntenos, es preocupante para nosotros. Cuéntenos, Cosme, por favor, pues bueno, las actividades llegaron hoy a la Ciudad de México, dormirán, según tenemos entendidos, confírmenoslo, en las inmediaciones del Auditorio Nacional. ¿Cómo han sido estos días previos, su paso por otras entidades, y qué harán el día de mañana aquí en la Ciudad de México para ser escuchados? El día de hoy tuvimos una jornada intensa, estuvimos en el Senado, llevamos una propuesta de ley para la consulta a los pueblos originarios para que detengan el despojo de las tierras. Estuvimos presentando también una propuesta de ley de aguas al Senado. Estuvimos presentando también algunas propuestas para el derecho a la alimentación, una ley que está, una minuta de ley que está en el Senado, que salió de la Cámara y está en el Senado y está congelada. Otros estuvieron haciendo propuestas de presupuesto. Otra caravana estuvo en gobernación, en gobernación, una comisión amplia de dirigentes también para establecer diálogo con las diferentes secretarías, y otra comisión de la caravana estuvieron en la Cámara de Diputados, igual para estabilizar un poco con los diputados, que son los que van a decidir aquí las posibilidades de que reconsideren la propuesta del Ejecutivo hacia el presupuesto. Y también estuvieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación haciendo algunas propuestas sobre la constante injusticia que hay en el campo. Otra caravana estuvo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos haciendo denuncias. Y la jornada de mañana será igual de intensa, ¿no? Supongo. Sí, así es. Yo creo que el día de mañana vamos con destino hacia Los Pinos para también llevar un documento de todo esto que les digo que se ha presentado el día de hoy en las instituciones y en el Congreso de la Unión. Mañana se pretende llevar todo este resumen de propuestas hacia el Ejecutivo Federal, pues, para que escuche el clamor y el reclamo de los campesinos. Pues don Cosme, muchísimas gracias por traernos este mensaje esta noche. Le agradecemos desde luego la gentileza de esta llamada. Gracias a ustedes, gracias por darnos la atención y por hacer posible que podamos dar a conocer lo que pasa en el campo mexicano. El espacio también es de ustedes. Gracias.